Dios. Glory to God. Ok, entonces tenemos 4 visitas en este día que están por primera vez aquí, Okay, we have 4 visitors today, pero quizás conozco uno de ellos, but perhaps I know one of them. pero tenía tanto tiempo que no lo veía I didn't see him for a long time, que no me acordaba si no me dicen quién es. but I didn't remember if nobody says who it is. Pero desde las damas primero, yo quiero que digan su nombre, se ponga de pies y diga su nombre. The ladies first, I want you to stand up and say your name, please. ¿Cómo? Elsa. Elsa. Mucho gusto. ¿Y de dónde es Elsa? From where are you? Where you're from? Pero queremos saberlo todo. Qué chismosos somos. Sí, sí. We want to know everything. Gloria sea al Señor. Y de las damas, They're from Delft. tu nombre, Laura. Laura. Ok. De Holanda, ¿no? Y hermanita aquí, Sofía. ¿Qué hizo? Entonces, bueno, gracias, mis hermanas. Gracias, se pueden sentar. You can sit down, thank you. Pero también el caballero, si no me dicen que es el hermano de Marisol, no. Now the gentleman is the brother of Sister Marisol. Tanto tiempo que no lo veía. Yo no sé si también se acuerda de mí. I don't know if he remember me. There's a long time I didn't see. No, lo que pasa es que ya yo estoy menguando, ¿no? It's because I'm already losing the... Pero no más que yo. Mis hijas, ¿cómo están ustedes? ¿Están escuchando lo que estoy diciendo? Hi girls, how are you? Bueno, ok, le damos gracias y le damos la bienvenida a cada uno de ustedes So thank you, and I will give each of one welcome. a la iglesia de Cristo de Dios. Sentarse ya. Somos sus hermanos, We are your brothers, and estamos contentos. we are happy. Mira, en la parte más segura que uno está, The most secure part is donde la hipocresía baja, the hypocrisy goes down. es en la iglesia. That is the truth. Aunque el enemigo es mentiroso, Even if the villain is a liar, pero somos personas bendecidas but we are blessed persons que Cristo viene a buscar. that God will Amén. search us. Le damos una vez más también la bienvenida, hermano And we give Paul. Brother Paul, welcome. Bienvenido una vez más. Welcome once again. Se me olvidan los nombres. Welcome, Paul. Welcome again, Brother Paul. Ok. Entonces, sin más preámbulo, mis hermanos, Without further notice, tenemos a nuestro desesperado hermano, we have a first brother, Elson Rodríguez. Brother Nelson. Pero primeramente los niños que se The vayan children a can go to the Sunday school. Gloria sea al Señor. Bueno, Gloria a Jesús. ¿Cuántos están gozosos? Who is happy? Gracias al pastor por la presentación y Thank a you, nuestro Pastor. Señor Jesucristo una vez más por la oportunidad que nos da de estar aquí Thank you, God, for the opportunity that we can be here y por la oportunidad que nos da una vez más de compartir su palabra con ustedes. and the opportunity that He gave us to can share the word with you guys. Es un privilegio y un gozo It's a privilege and a yes. Gloria a Jesús para siempre. Ay, mi esposa. Vive el Señor para siempre. Me gozo en el Señor y siempre al estar aquí me pongo un poco nervioso, es normal. I can be a little bit nervous, but that's normal Porque vamos a hacer los portavoces del Señor. because we are gonna be the voices for the Lord. Y eso debe ser un motivo de nerviosismo y de reverencia ante Dios. That a way from to be nervous and the way to give the word of God.
Por eso los predicadores, los que exponen la palabra de Dios, siempre se ponen en oración delante del Señor. Because that's why the preacher always give a pray before they start preaching. Porque es la guía que necesitamos para poder hablarle a las personas. Because he is the guidance that we need to can preach the word to the people. Porque cuando exponemos la palabra de Dios, es Dios que nos guía lo que el pueblo necesita. Because when we preach the word of God, it's God who guide us to preach the word. Por eso voy a orar para que el Señor me esté usando hoy. Amén. And that's why I'm gonna pray so God can guide us. Señor, te doy las gracias, Padre, una vez más, porque me ha dado la oportunidad de estar en casa, Señor, compartiendo tu palabra. Te ruego, Señor, que me des fuerzas, me des sabiduría, entendimiento, para traer a tu iglesia, a tu pueblo, Señor, lo que necesitas, Padre. Te ruego, Padre, que no me dejes solo, que tu presencia esté conmigo, Señor, y que me des sabiduría, desenvolvimiento, me des agilidad y me dé persuasión, Dios mío, para que tu palabra hoy cale a lo más profundo, Dios, de los corazones de todos aquellos que se van a exponer a tu palabra, Señor. Que yo sea ese vaso, Señor, que te utiliza para que tu verdad, tu palabra y tu evangelio, Señor, cale a lo más profundo de todo ser. Pueda ser, Dios mío, conmovido y llevado al arrepentimiento y a la obediencia, Padre. Lo ruego, Dios, y te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. La iglesia ha estado hablando de un cristianismo práctico. The church was speaking about a practical Christian. Que no sea un cristianismo simplemente de teorías, But it will not be just a theory Christian de palabras, of words, que las palabras se las lleve el viento, ¿no? because the word can go away with the wind. Por eso nosotros tenemos que ir a la palabra de Dios a buscar ejemplos. That's why we have to go to the word of God to look for examples. Como reta el título, estandarte a quién seguir. Just like the title say, example of a Christian. ¿Cómo no? Este maravilloso y precioso libro que tenemos tiene un ejemplo, That's why this marvelous book has a good example de la cual todos debemos imitar. that all of us have to explain. Y que por cierto es el llamado y el énfasis a que los imitemos a Él. That why is the calling for us to imitate this word. Jesús es nuestro estandarte Jesus Christ is our standard, y ejemplo de vida cristiana. our example of a Christian life. Quiero leer un texto como base para que podamos introducir este punto. I'm going to read a text so we can start with this. En 1 de Juan, capítulo 2, versículo 6. First of John 2. Dice así la palabra de Dios. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Entendiendo que ya nosotros hemos decidido hacer la voluntad del Padre. Understanding that we have already decided to do the will of the Father. Todo cristiano debe hacer honor a ese llamamiento y a esa posición que se le ha dado. Every Christian who wishes to honor his distinguished position of being adoptive son of God. No olvidando que hemos sido hijos adoptivos de Dios. Do not forget that we are the adoptive children of God. Y por eso tenemos que seguir a Jesucristo como modelo. And that's why we should follow Jesus Christ as an example. Repito, el que dice que cree en él debe andar como él anduvo. He who says that he abides in him, he must walk as he walked. Aunque la mayoría profese y decir creer esto con total contundencia, Although the majority profess to believe in truths, the difficulty lies in living them. lo difícil es vivir esto que se dice, But it is- practicarlo. The difficult part is to practice this. Nosotros como discípulos, como creyentes, debemos de aceptar las verdades bíblicas. We as believers must believe the biblical truths. Y para la gran mayoría no es difícil aceptar esto. For the majority, this is not that difficult. Quizás si hacemos una encuesta, el 99% Maybe if we do a survey, possibly 99% estaré de acuerdo. will be confirming this. El dilema está en cómo está viviendo eso que afirma. Dilemma is how they are living this. Dicho esto, surgen preguntas sobre este punto. In this, we question arise how we do this. ¿Cómo anduvo Jesús? How did Jesus Christ walk? ¿Cuál fue su ejemplo? What was his example? ¿Qué significa para nosotros el testimonio de Jesús? What does mean for us the testimony of Christ? ¿Cuáles fueron sus acciones prácticas? What was his practical pattern? ¿Y cuál sería el patrón a seguir? What will be the pattern to follow?
¿O acaso yo puedo hacer lo que yo quiera sin consultar la palabra de Dios? Or maybe I can do just whatever I want without consulting with God. Si usted no sabía en el contexto histórico de maestro-discípulo de Jesús, If you know the historical context of the life of Jesus Christ, ser un discípulo de Jesucristo no era simplemente escucharlo, being a disciple of Christ is not only meaning listening, iba más allá. go further. Era un compromiso de seguirle de cerca, It was a compromise to follow him from near, close, seguirle día a día e imitarlo en todo, imitating him daily. incluso aquellas cosas que parecía imposible para el discípulo, tenía que imitarlo porque era la cultura de la época. It was almost impossible to imitate him because the culture of that moment. Algo que se ha perdido con el tiempo, tanto a nivel religioso como secular. Something that was lost at the time because it was Ya los alumnos no se parecen a sus maestros. now the student doesn't look like their teacher. Al contrario, ya hay una falta de respeto impresionante que eso era impensable en la época nuestra, hace años atrás. And now they have the contrary, that this lack of respect toward them. La relación maestro-discípulo era la transmisión de muchas enseñanzas. The relationship between the teacher and the disciple is Buscaba- beyond the transmission of knowledge, Buscaba una transformación del individuo looking for the transmission of the person. y reflejar obviamente la vida del maestro, que era un ejemplo para esa época. And that reflects to the teaching of the, Y en este caso de Jesucristo era particular, and in the case of Jesus Christ, it was particular. porque Jesús vino a romper muchos estereotipos que había, muchos esquemas que estaban mal estructurados. Because Jesus Christ came to break along principles. Entonces, esos discípulos tenían que aceptar desafíos, compromisos, retos que el Señor iba poniendo en cada una de sus enseñanzas. That's why much disciple had to change and different things to serve. Y hoy día no tiene que ser diferente como Cristo lo modeló. And today we have to be different, like Un ejemplo que podemos ver palpable de qué significa un maestro discípulo en la vida del apóstol Pablo. an example that we can say of how it is look like the Apostle Paul. La Biblia dice que Pablo fue adoctrinado, enseñado a los pies de un Gamaliel fariseo. The word says that Acts shows that Paul was being taught by an example of a Gamaliel. Gamaliel era un fariseo Gamaliel was a Pharisee. un fariseo legalista, He was a legalist Pharisee, que era un perseguidor de la iglesia y de aquellos que predicaban las sanas palabras, celoso de la ley. and he was a persecutor of the law of Jesus. Y por eso vemos a Pablo que es imitador de Gamaliel, y yo diría un poco más todavía. And that's why Paul was an example of a Gamaliel. Entonces, viendo cómo era un maestro, discípulo en la vida de Pablo, podemos notar cómo eran los discípulos según Jesús. And that's why, reflecting in the life of Apostle Paul, he was a reflection of the life of Jesus Christ. Entonces, viendo la vida de Jesús, en esencia, todos los discípulos, todos los creyentes debemos imitar a Jesús. And reflection of the life of Jesus Christ is the essential to understand his example and apply it to our Christian Sin excepciones, como cantábamos. without exceptions. Pero sabemos que la imagen de Jesucristo hombre está distorsionada hoy día, But we know that the distorted image of Jesus Christ in today's life, ya sea secularmente o espiritualmente, se ha distorsionado la vida de Jesús. whether due to the secularization or the irrational spiritual life, affects Christian spiritual life. Y obviamente esto afecta en nuestra vida cristiana y en nuestra vida cotidiana, porque andamos con valores y ejemplos totalmente alejados de Cristo. That's why it affects the Christian spiritual life and behavior today, because we follow what's not about Christian life. Entiéndase secularización, aquellas cosas que la iglesia adopta, valores que la iglesia adopta que no son propias de la iglesia. Secularization is understood as the adaptation of the church to the values of its non-Christian world. Por eso vemos que ya muchas iglesias han adoptado métodos y formas que no tienen nada que ver con lo que Cristo estableció. That's why we can see that they no longer have any qualms about bringing anything to the church.
cosas impensables, ordenanzas, mandamientos de hombres que es casi raya la apostasía. Something unthinkable throughout the history of the church and very far from the ordinance given by the Lord to offer worship. Yo creo que está más que claro cómo Cristo, sus apóstoles, han dejado la manera de cómo la iglesia debe servir a Dios. I think Jesus Christ and the disciple has led an example of how we have to follow the walk of God. Pero también está el otro extremo, que es una vida espiritual irracional. And there's also a reference of the consensus interpretation of how we have to be the example of a rational spiritual life. Esto se refiere a una vida espiritual, de una interpretación, de una enseñanza cristiana alejada de las ordenanzas de Jesús. It is the showing of the interpretation of a Christian teachings disconnected from the practical application. Están totalmente desligada al modelo que Cristo nos dejó, It's far away from the example that Jesus Christ have left us. descuidando obviamente las bases prioritarias que Cristo nos enseñó. Being lack of the coherence between the professed faith and that Jesus Christ have left. Y eso obviamente resulta en una incoherencia en lo que profesamos. That is a coherence between the profess and the faith that we. Por eso la palabra dice que por causa de ese tipo de personas, el evangelio de Jesucristo es blasfemado. That's why there's a saying that because of those persons, the gospel of Jesus Christ is being blasphemed. Yo creo que no es ajeno cuando un cristiano que actúa de esta manera, cómo se mofa, cómo los inconversos se ríen de esos cristianos porque hacen cosas que no tienen nada que ver con las escrituras. And that's why a lot of people take a notice and laugh Christians because they see that they don't work accordance to the word of God. Y yo creo que eso debe ser caso de tristeza a nosotros, porque en vez de honrar y levantar el nombre del Señor, lo que hace es que los menosprecia a la gente. Se ríen. That has to be for us sadness because we are not lifting the word of God, but we make them see the otherwise of the gospel. En un punto que el Señor le dice a sus discípulos mientras él veía a los fariseos en esas actitudes, There's a point where the Lord tells us an example of what they were doing. Jesús le dijo a sus discípulos: hagan todo lo que ellos le dicen según la palabra de Dios, pero nunca lo imiten. Christ do everything what God says, and admit to that. No hagan lo que ellos hacen, porque lo que ellos hacen son mandamientos de hombre y cosas que han espiritualizado que yo no lo he mandado. And don't do what they do because they are doing things that I didn't tell them to do. Y cuando hablamos de que nosotros tenemos que hacer un culto racional al Señor, eso lo hablamos hace poco. And something that we have to do a rational, consistent of the word of God. Pablo dice que nuestro culto racional, nuestro servicio a Dios debe ser coherente a como Dios lo ha establecido. Paul says we have to do a rational spoke recently that our service has to do a rational of the word of God. Nosotros no podemos ofrecer un servicio a Dios en base a nuestras emociones, sentimientos o manipulaciones. Do not be the sample. We cannot be the sample of because the emotion and feeling in the word of God in our. La Biblia dice que nosotros tenemos que obedecer antes que ofrecer cualquier sacrificio al Señor. The Bible says and remind us that we have to be obedient so we can be the word for more than sacrifice. El Señor se percató de dejar todo bien estipulado para que el creyente, el discípulo, ande. God has let everything in written and experience so that we have to walk the way His word says. No es a mí me parece, yo creo, fulano lo hace porque funciona. Esto no va así. It doesn't go the way that it seems that we have to say. It seems me, I believe so, so and so does it. No es aquí que la iglesia tiene que inventar sus propios métodos para servir al Señor, para seguir al Señor. No, ya el Señor ha dejado establecido la manera de cómo debemos andar ante Él. It's not that the church has to decide how we have to walk, but God already let His word to teach us how to walk. Quiero que veamos Efesios capítulo 2, versículo 10, para que usted vea lo que el Señor dice allí. Let me read Ephesians 2.1 so we can see what the Lord has says. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo, For we para are- buenas obras,
For we are his workmanship, created in Jesus Christ for good works, por las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. which God prepared in advance for us to walk in. ¿Ves? Ya el Señor preparó de antemano cómo nosotros teníamos que andar. Now you can understand why there are so many, that how God has prepared the ways for us to walk. Que usted no sepa, que usted no le entienda, tiene que ser diligente y aprender y buscar y escudriñar la palabra de Dios. If you do not understand, that's the reason why we have to go in the Word of God. ¿Por qué pasa con esto, mis hermanos? Por eso usted ve tantas religiones, tantas personas que siguen su propio camino porque no siguen la palabra de Dios. That's why you can see that there are many religions when people go after their own thinking and not after the Word of God. Siguen escuchando sus propias voces, pero no escuchan la voz del maestro. They will continue to emerge and follow their own voices and reject the good shepherd that comes to teach us. Entonces podemos concluir que el nombre de Cristo Jesús hoy día está totalmente destrozado. Ya no se le reconoce a Jesucristo. So this is the evidence that the image of Jesus Christ as a human being in the current Christian environment has been significantly distorted. Recuerda cuando el Señor le preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? You remember when Jesus Christ asked the disciples, who the people says that I am? Si usted hace hoy esa misma pregunta, va a tener infinidades de respuestas, infinidades. If you ask that question nowadays, you're going to have so many answers. Pero para nosotros superar esa desviación, ese descontrol, ese desvanecimiento de la imagen de Jesucristo, tenemos que volver a los cimientos, volver a la palabra de Dios. For us to overcome this deviation, one must return to the fundamentals of the Christianity, center on the person of Jesus. La Biblia ofrece el remedio eficaz para nosotros volver a ver a Cristo como Él es. The Bible offers us the effective remedy to present, and so we can of the teaching of Jesus Christ as it is. Pero no solamente sus enseñanzas, su doctrina, sus directrices, sino como Él anduvo, como Él quiere que usted y yo andemos. Not only his teachings of Jesus Christ, but also his action for as disciples. El llamado es claro, mis hermanos. Somos llamados a ser como Cristo, ser imitadores de Jesús. The call is clear. There has to be the example of Christ and follow Jesus Christ. No solo como maestro, sino también como Señor de nuestras vidas. Not only as a teacher, but as the master of our life. Juan 13:15 dice, porque ejemplo os he dado. ¿Para qué? Para que también os he hecho a vosotros, también vosotros hagáis. Repito, porque ejemplo os he dado para que como yo he hecho a ustedes, vosotros también hagáis. As John 13:15 says, for I have given you an example, so that as I have done to you, you also should do. El Señor le enseñó en todas las áreas posibles para que ellos hicieran lo mismo. Indeed, Jesus Christ had guided himself for us to know the way how to walk as him. No hay ninguna área en nuestras vidas que nosotros podamos decir, no, Cristo no hizo eso, Cristo no dejó ejemplo. Sí lo hay, lo que hay que estudiarlo a Él. We cannot say that Jesus Christ didn't left us with examples. It is so that we know the examples, and that's why we have to walk in them. Y efectivamente, mis hermanos, para nosotros poder guiarnos en este mundo con objetividad, con claridad, con visión, necesitamos un modelo, necesitamos un referente. And that's why in order to guide ourselves objectively in this world, we need to reference models on which to fix our gaze Poner nuestra mirada solamente en aquel modelo perfecto que fue Jesucristo. and put our eyes in that perfect model that was Jesus Christ. Y en contraposición de los estereotipos que tenemos hoy, que predominan. And contrast the prevailing of the stereotypes that we have today. La popularidad superficial que existe. The popularity superficial that you have today. Muchos líderes carismáticos que saben hablar bien, que saben expresar bien. There are so many charismatic leaders that know how to speak. Pablo, Pedro, Judas hablaron de estas cosas que iba a pasar en estos días. Paul, Peter, and Jude has spoke of what will happen. No podemos dejarnos engañar por palabrerías, por palabras
bonitas o humanismo. No, tenemos que prestar atención si nos están hablando de Cristo Jesús y cómo Él anduvo. Cannot let ourselves be deceived and just listen to experience of large words and expensive words from what Jesus Christ have left. Jesús no experimentó gran popularidad en un sentido. Jesus has been the example of the popularity. Al contrario, los seguidores se le iban cuando Él empezó a predicar la palabra de Dios. The people were following him for, in fact, what he was teaching of the word of God. Cuando Él sanaba personas, cuando alimentaba, todo el mundo venía. Pero cuando empezó a predicar la palabra de verdad, que tenían que alejarse del pecado, que tenían que dejar para seguirle a Él, y todas aquellas cosas, le pareció duro, le pareció fuerte esas palabras, y empezaron a irse. Many people was following Jesus when he was giving food and giving them food, but when he started speaking and teaching them about the word, then they was going away because it was hard. Y es la misma dinámica que hoy se ve, mis hermanos. Es lo mismo. Es lo mismo. Iglesias llenas donde le endulzan el oído y no le hablan de su pecado, no le hablan de las cosas que tienen que dejar por amor a Jesús. And that's why nowadays we see large churches that have many people coming there because they give them sugars to their ears, but they don't teach them the real word of God. La gente tiende a evadir esos mensajes, tiende a no escucharlo porque les incomoda, porque le atenta contra su voluntad. Similar to the tendency described by Paul, people tend to avoid those messages because they challenge them or bother them. Prefieren escuchar que les endulcen los oídos y conforman predicadores a su forma de ser. And they prefer to those that flatter their ears and agree with their desires. Por eso sus vidas espirituales son como son. That's why their spiritual life is as La Biblia nos dice a nosotros en Hebreo 12:2, the Bible teach us in Hebrews 12:2. puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Nuestros ojos tienen que estar puestos en Jesús. Hebreo 12:2. En nadie más. Looking unto Jesus, the author and perfecter of faith, for the joy set before him endured to the cross. Our Como di- eyes has to be, Como dijo Pablo, ser imitadores de mí porque yo imito a Cristo. that's why Paul says, imitate me because I imitate Jesus Christ. La vida de Jesús es un ejemplo a modelar, The life a of Jesus, seguir. the life of Jesus Christ represents an example, a worthy imitation for us to follow. Digno de imitar en cualquier área que Él dejó, en cualquiera, mis hermanos. Worthy of any area that we have to imitate him. Una pregunta que no me tienen que responder ahora, sino al final. ¿Usted se identifica como seguidor de Cristo? You ¿Como can, discípulo de Cristo? you can answer this question at the final. Do you identify yourself as a Christian follower of Jesus? Yo voy a suponer que sí, y luego voy a leer un texto que dice en 1 de Pedro 2:21. Dice, 1 de Pedro 2:21, pues para esto fuisteis llamados, para que también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplos para que sigáis sus pisadas. Interesante ese texto. In 1 Peter 2:21, for this is what you were called, because Christ also suffered for us, leaving us an example so that you may follow in his footsteps. Para eso fuimos elegidos, para que sigamos sus pisadas, pero también incluye la cruz. That's why we have been chosen, so we can follow his footsteps. La cruz es profunda, tiene un significado muy bonito la cruz, para nosotros que entendemos esto. Muy bonito, tiene un significado profundo la cruz. And the cross has a really beautiful meaning. La cruz, cuando Cristo fue crucificado, era el instrumento más cruel que los romanos podían usar para castigar a una persona. The cross was the most cruel way to Pero el Señor la usó para glorificar a su Hijo allí. but God used that so he can glorify his son. El Salvador, Jesucristo, hizo hincapié en este sentido de que todos aquellos que estén dispuestos a seguirle tienen que negarse a sí mismos.
That's why God has put that, so everyone that wants to follow him has to train themselves. Deben controlar sus apetitos, sus deseos, sus pasiones y sacrificarlo todo e incluso su vida por amor a Él. That's why if you are willing to follow him, you must deny yourself and control desires, appetites, and passion, sacrificing everything, even your life itself. Pero incluso deben ellos, o debemos todo, ser sumiso al Padre, porque Jesús mostró su amor haciéndose sumiso al Padre. And that's why we have to do the same and be entirely submissive to the will of the Father, just as Jesus Christ did. And it's really a reality that many do not want to assume that. Pero es muy triste, mis hermanos, que muchos de nosotros no queremos asumir esa responsabilidad que Cristo nos ha dejado. And the reality is that many of us do not want to assume. No se puede decir seguidor de Cristo, ser creyente de Cristo y mantenerse en la oscuridad, mantenerse oculto. No se puede. We cannot claim to be follower of Jesus Christ and maintain ourselves in darkness. Porque ser seguidor de Cristo no va a traer problemas, no va a traer dificultades. Because being a follower of Jesus Christ will bring problems. ¿Sabe por qué, mis hermanos? Do you want to know why? Porque vamos en contra del sistema. Vamos en contra del modelo del mundo. Because we go against the system. We go against the system of the desires of this world. Nosotros no andamos como ellos, esclavos de sus pasiones y deseos. We do not walk like them as slaves of their own desires and passions. Pedro, cuando negó a Jesús, intentó esconderse en medio de aquellos que estaban injuriando de Jesucristo, pero no pudo. Fue descubierto porque hablaba como él. And that's why when Peter tried to hide himself, was discovered because he spoke just like him. Nosotros no nos podemos esconder cuando somos verdaderamente creyentes. That's why we cannot hide ourselves when we are really a follower of Jesus Christ. En nuestro trabajo, en nuestro ambiente donde trabajamos, si somos creyentes, cuando hay algo que no está conforme como Cristo anduvo, nosotros tenemos que resaltar esa luz. That's why even at our workplace, if we see things that happening that's not like the word of God, we have to wrestle it ourselves. Porque Cristo nos modeló eso. Cómo conducirnos, cómo actuar, cómo reaccionar a ciertas actitudes de la gente hacia nosotros. That's why we stated to practice. We are interested to knowing the behavior of Jesus Christ and practice that to conduct ourselves like that. Somos llamados a imitar esas virtudes de Cristo. That's why we are called to do the same as that virtues of Jesus. Es tan profunda, tan profundo cada una de esas virtudes de Cristo que me faltaría tiempo para terminar. Solamente voy a mencionar un par de ellas y el resto lo deja a usted para que usted investigue en esa área que usted sabe que es débil, cómo Cristo anduvo. Esa es mi intención. And that we are going to go to profound of the mystery of this life of Jesus Christ. And I'm going to leave that behind for you guys. So encourage you to take any virtue of Christ that you want to develop in your life and study it. Ask the Lord for help. Voy a repetir el texto para que usted vea que no tenemos excusa por qué no imitar a Cristo. I'm going to read the text so you know you can encourage yourself why not to learn of the word of Jesus. Él dijo en Juan 13:15 que ejemplo nos ha dado para que andemos y hagamos igual que Él. Like John Ejemplos hay. Like John 13:15 says, because I have given you an example so that you may also do as I have done to you. Gracias a los evangelios tenemos una perspectiva de Jesús impresionante que podemos verlo de todos los ángulos posibles. Thanks to the gospel, we have a perception of Jesus in each of the New Testament gospels that varies in the terms of emphasis. El Nuevo Testamento hace énfasis en la vida y la enseñanza de Jesucristo. In the New Testament, the writers in terms on emphasis and focus and the highlights of his life and teaching. Cada evangelio tiene una perspectiva única sobre la vida de Jesús aquí en la tierra. Each gospel has a unique perspective on the figure of Jesus Christ here on earth. Y lo más interesante es que los 4 evangelios comparten el mismo núcleo, el mismo sentido de las enseñanzas de Jesús. And the most beautiful part is that the 4 of them have the same
principal sense core of the evangelize of Jesus, y su mensaje de redención a la humanidad. and share the message of the redemption of his verses of life. Para que me entiendan, cuando si usted le interesa leer los evangelios, es como yo veo al pastor Luis de frente, pero no lo puedo ver de espalda, ni al costado, ni al otro costado, ni arriba, solamente lo puedo ver de frente. Tiene que venir un hermano de allá y decirme, mira, la parte de Luis es así, y otro hermano por allá, mira, la parte del costado de Luis es así, porque yo no lo puedo ver a totalidad. And an example of how you can see the examples of the word of God is like if I stand in front of Pastor Luis, I can see only the front of them, but a brother on the other side can see the back of pastor, or the brothers on the side can see the side of him. Amén. Y así son los evangelios, presentan a Jesucristo desde todos los ángulos diferentes. And that's the example of the evangelists, that you see the same thing in the other view. Por ejemplo, Mateo habla del Mesías prometido. Like Matthew speaks of the promised Messiah. Mateo habla del cumplimiento del Antiguo Testamento cumplida en Jesús bajo la profecía mesiánica que se cumplían en él. Matthew presents Jesus as the promised Messiah in the Old Testament, fulfilling messianic prophecies. Marcos habla sobre el siervo sufriente y un obrero milagroso. Mark speaks of the suffering servant and miracle worker. Él habla allí de ese Jesús que ayudaba a los demás, que sanaba a las personas y que curaba a las personas y sacaba demonios y todas aquellas cosas que vemos en Marcos en la vida de Jesús. Mark portrays Jesus as an obedient servant who serves others and performs miracles and authority over disease, demons, and nature. Lucas habla sobre el Salvador universal y compasivo. Luke speaks of the universal and compassionate Savior. Lucas destaca allí la atención de Jesús hacia los marginados, a los pecadores, que en la época no se hacía. Luke highlights Jesus' compassion and attention to the marginalized and the sinners. Juan, el discípulo amado, presenta a Cristo como el Verbo encarnado, al Hijo de Dios. And John speaks the incarnate Word and the Son of God. Juan se centra en la divinidad de Jesús y su conexión con el Dios del principio. John focuses in the divinity of Jesus and his connections to God from the beginning. Así que si usted le interesa andar como Jesús, caminar como Jesús, tiene material para rato. So if you want to learn more about Jesus Christ, you have many options. Algo interesante de estos evangelios es que vemos unas perspectivas de Jesús desde varios ángulos, pero si leemos 1, 2, 3, nos quedamos cortos. Para tener una imagen completa de Jesús, se deben leer los 4. The combination of these perspectives offers a fuller and richer picture of the life, teachings, and meaning of Jesus Christ in the context of the Christian faith. So that's why it's important to reach all 4 of them so you can conclude the word. Amén. Veamos a Jesús como el buen pastor. Let's see Jesus Christ like the good shepherd. Ese es el Salmo 23. Psalm 23. El buen pastor no solamente ha tenido bien a salvarnos, como dice el Salmo, sino que nos lleva a comer buenos pastos. The good shepherd who has not only seen fit to save us, but bring psalms to our mind, also guide us to places of delicate pastures. Sabemos cuál es la función de un pastor hacia sus ovejas. We know what is the work of the shepherd to divine En shepherd. Jesús tenemos ese completo bienestar, tanto físico como espiritual. Have that satisfactory life and spiritual of his well-being. Así que la vida del creyente, del discípulo, se refleja en este símil de Jesús como buen pastor de aquellos que le siguen. That's why we have to reflect as the follower of Jesus Christ, the reflection of. El Señor mismo declaró, que mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. That's why the Lord himself declared, "My sheep hear my voice, and I know them, Y and me they si- follow me." Y ellas me siguen. Recordando con agrado, mis hermanos, todo lo que nuestro Salvador ha hecho por nosotros. We remember with pleasure everything that God has done for us.
que nos ha tomado con amor especial y nos ha añadido a su redil. that he has called us with his love us as his children. Y esa es la iglesia que Cristo ha salvado, ha derramado su sangre por todos aquellos. And that is the church that Jesus Christ has poured on his blood for us. Entonces nosotros sabiendo que somos amados por ese pastor, como ovejas, tenemos que seguir a ese pastor, escuchar esa voz de nuestro pastor. So knowing this, we can conclude that this as a sheep of the good shepherd that we must follow in his. Porque de lo contrario, mis hermanos, como sabemos que la oveja es débil, nos vamos a perder. Otherwise, brothers and sisters, we are going to get lost, as we know. Jesús, como buen pastor, también fue un ejemplo de amor a Dios. Jesus Christ as a model was also example of the love of God. ¿Cuántos se saben el primer mandamiento? How many do you know the examples? Amarás a tu Dios. El primer mandamiento. Las demás cosas caminan sola. Amarás a tu Dios con todo tu corazón, fervientemente. Yo voy a añadir palabras un poquito más claras. Amarás a tu Dios con todo tu corazón, fervientemente. Y con toda tu alma, profundamente. Y con toda tu mente, razonablemente. Y con todas tus fuerzas, sacrificadamente. Amén. Así que el Señor quiere que nosotros les amemos. Firstly, it is invaluable to the great love of Jesus Christ, so we have to follow and fulfillment of the perfect law in absolute obedience. You shall love the Lord your God with all your heart, fervently, and with all your soul, deeply, and with all your mind, reasonably, and with all your strength, sacrificially. This is the chief commandment. Ese es el fundamento de todo creyente, todo discípulo, el amor a Dios. Es la base, es el núcleo, es el sostén que tenemos todos los creyentes, amar a Dios, y las demás cosas irán sola. That's the foundation of Christianity is the love of God. Everything starts from there. This love is not our own initiative, but a response to experience of the God's love and grace. Todo parte de ahí, mis hermanos, el amar a Dios. Y no es un amor que nosotros podemos iniciar voluntariamente, es un amor que ha nacido de Él, porque la Biblia dice que Él nos amó primero. And everything starts not from us, but from Him, because the word says He loved us first. Seguir a Cristo implica aplicar todos los mandamientos de amar a Dios. Si usted ama a Dios, automáticamente tiene que amar a Cristo. Following Christ implies aspiring to fulfill the mandate of love of God above all things. Por And eso if- que el Padre anhela que nosotros cada día nos parezcamos más a Cristo, más a Cristo. And that's why the Father desires for us to look like Him, look like Jesus Christ, and follow Him. Cuando Cristo resucitó entre los muertos y le daba las últimas palabras a sus discípulos para que ellos fueran a predicar el Evangelio. Mire que dice Mateo 7:5, palabra del Padre desde los cielos. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Y ese oíd es a él obedecer. Just like Jesus Christ told the disciples, and we can read this in Matthew 17:5. While he was still speaking, a cloud of light covered them, and behold, a voice from the cloud said, "This is my beloved Son, in whom I am well pleased. Listen to him." In captions, obey him. Jesús es nuestro ejemplo a seguir. Aun cuando estemos en situaciones difíciles, porque él también lo tuvo en el Getsemaní, en la cruz. Jesus is the example for us to follow because he did also experience the same suffering. Cuando él llevó todos nuestros pecados en la cruz del Calvario por amor al Padre, nosotros también tendremos situaciones así. Just as in the Garden of Gethsemane, he shows conditional love for God, even in the moments of intense suffering. Cristo aceptó la voluntad del Padre por amor al Padre. Jesus Christ accepted the sacrifice for the love of God.
aunque el sufrimiento que hoy nosotros podamos padecer no estén en consonancia con nuestros deseos, tenemos que soportar. Although suffering does not correspond to human desires, loving God means accepting His program, and we will be stand. Porque es la voluntad del Padre que nosotros pasemos por diferentes pruebas. Aunque suene chocante con lo que no ha vendido el mundo, que todo tiene que ir bien, que todo tiene que funcionar perfecto, que no tenemos que tener problemas, que no tenemos que tener enfermedades, eso es mentira. Porque vivimos en un mundo caído y perdido. Also in affliction, we as believers have the faith and perfect it, so we can have the trust and encourage in God's word that we are living in a broken world. Yo le creo a la palabra de Dios que me dice que para el que cree todo opera para bien. I believe in the word of God when He says everything is planned at the perfection. Vimos a Cristo, sin cruz no hay victoria, mis hermanos. Sin cruz no hay victoria, y la cruz significa muchas veces sufrimiento, desprecio, menosprecio, rechazo, escasez, enfermedad, pero todo obra para bien. ¿Cuánto lo creen? Gloria a Jesús por eso. In affliction, the believer's faith is perfected, the divine perspective encouraging us the love of God above all things, following the examples. We will have to suffer and experience that, but we know that the plan of God is perfection. Who believes that? Él podía y tenía el poder para hacer su voluntad, porque él dijo, Padre, que se haga tu voluntad, no la mía. O sea, por ende, él podía rechazar eso, pero por amor al Padre, él lo aceptó. And Jesus Christ could have just denied that sacrifice, but for the love of God, He did accept it. Tenemos que reconocer, mis hermanos, que las Getsemaní en nuestras vidas van a venir, pero tenemos que hacer la voluntad y el programa del Padre. We have to accept that in this life we are going to have experience difficulties, but we can believe in the word of God that we are going to go above all things. Cristo es un ejemplo de amor a Dios. Jesus Christ is the example of the love of God. En él se personifica el amor. In Him we see the profanities of love, También fue un ejemplo de amor al prójimo. an example of the love for your neighbor. En Marcos 6:34 leemos: y salió Jesús y vio, el buen pastor vio la necesidad, una gran multitud, y tuvo compasión, mis hermanos, compasión, misericordia de ellos, porque eran como ovejas sin qué, sin pastor, no tenían nadie que lo dirigiera a un buen pasto, y comenzó a enseñarle cosas. No, Just in Mark 6:34, and Jesus went out and saw a great crowd, and He had compassion on them, because they were like sheep without a shepherd, and began to teach them many things. This did not go unnoticed. como discípulos, como creyentes, tenemos que imitar a Cristo en eso también. Amar a nuestro prójimo. Y cuando vemos una necesidad, tanto sea espiritual o física, tenemos que tener compasión. Tenemos que tener visión de que esa persona lo necesita. The love of Jesus Christ towards God and towards His neighbors serve as a clear examples throughout history, and we have to have compassion for the lost, multitude reflects to the love and transform their lives. Todo su ministerio, él mostró esa compasión, esa misericordia por aquellos que vino a salvar. And in His ministry, we can see the influence that for the love of Christ, of what He shared His love throughout the search of those who are lost. Cuando él dijo, id y predicad este evangelio, también nos delegó la responsabilidad de orientar a las sociedades que están perdidas, a los seres humanos que no tienen a Cristo. Just as Jesus Christ has the responsibility for us to guide the ones that are lost. La voluntad del Padre es que todo el ser humano conozca la verdad, conozca las buenas nuevas de salvación. And that is the God's will, that He is for humanity to know the truth, make the gospel know to the message of the good news. No olvidemos que somos llamados a hacer luz y a proclamar el año agradable de Cristo.
Do not forget that we are called to make light in the midst of the darkness, be the prophets and chosen of. Jesús siempre fue cercano a lo más necesitado sin importar su raza, color, época, nada. Él no tuvo ese tiquismiqui que muchas veces tenemos porque es así, porque es asado. No, Él lo hizo sin temor a que lo criticaran. Jesus was always close to those most in need, regardless of their race. In his time, he was highly criticized and rejected. El milagro de los panes y los peces está en dos evangelios. Y hay algo que me llama la atención que Jesús hizo allí. In the miracle of the loaves and fishes, there is an interesting detail regarding this. Jesús, cuando terminó de predicarle y de saciar su comida, dice la palabra que Él se acercó y lo despidió personalmente. Jesus gave us the example of unconditional by the interest of this food and gave other a theory example of practice. Y aparte de eso, luego que lo despidió, fue a orar al Padre, mostrando esa línea de comunión con el prójimo, de amor por el prójimo y esa comunión con el Padre, que es lo que tenemos que tener nosotros. And Jesus, by the act of bidding farewell to the crowd with love and turning to prayer, shows the balance between horizontal love towards others and vertical love towards God. Jesus gave us the example of unconditional love to manifest itself in both theory and social practice. Jesús siempre oraba al Padre por dirección, siempre buscaba de Dios para que lo guiara a lo que tenía que hacer, pero también hizo muchas cosas por su prójimo. Veamos algunas cuantas de ellas. Jesus always looked out for God for his guidance, to be the perfect guidance. He always provides numerous examples. Let's see them. Curación de enfermos. Él curó muchas enfermedades, pero una en particular que me llama la atención es la del leproso. Healing of sick. Jesus healed sick people, showing compassion and restored of health. A notable case is when he healed a leper. La lepra es considerada como el pecado que tiene el ser humano, que lo va carcomiendo y lo va pudriendo desde dentro hasta matarlo. Y las personas que padecían esta enfermedad eran rechazados por la sociedad, eran excluidos y nadie podía acercarse a ellos. A leper was at that time being a disciple of in society. It was considered impure in the society of the time. Pero aunque la sociedad lo rechazaba, Jesús no rechazó. Jesús se apiadó de él, por amor a él, le sanó, le curó. Even though that the society considered him impure, Jesus' life showed his love and compassion, and he restored his health. Él también atendió a los marginados, a las prostitutas, a los ladrones. A esas personas también él se acercó. Jesus Christ gave his attention to the marginalized, the prostitutes, the sinners. No le importó que dirán, le llamaban borracho, le llamaban que come con pecadores. Jesús no escatimó esas cosas. Jesus showed his love towards those considered socially marginalized. He ate with publicans, the sinners, challenging social norms and highlighting the importance of mercy. Perdonó a pecadores. Vemos el caso de la prostituta que siendo culpable, él la perdonó. He forgiveness of sinners. Jesus showed love by forgiving those who had sinned. A moving example is when he forgave the adulterous woman and told her to sin no more. Cuidó de los hambrientos. Dio comida a aquellos que a unos discípulos cuando vieron esa gran multitud le dijo, Señor, son demasiados, ¿con qué vamos a suplir la necesidad de estas personas? Despídelo. Él dijo, no, ¿cómo va a despedir? Deben de comer. ¿Cómo que le demos de comer si son más de 5,000 personas, sin contar niños y mujeres? Jesus Christ cared for the hunger. On 2 occasions, Jesus multiplied loaves and fish to feed hunger crowds. Even though the disciples didn't know how they could feed them, Jesus Christ did not highlight his concern for people's physical needs. Mis hermanos, tenemos mucho que aprender de Jesús. Mucho tenemos que aprender de Jesús. Lavó pies. Lavó pies. Señor,
¿eres Señor? Dijeron, usted dice que yo soy Señor, y lo soy, pero yo lavo pies también. Y llamarse Señor en la época y lavarle los pies a alguien era motivo de sumisión. Y que un señor lavase los pies a un siervo, eso era un escándalo. Por eso Pedro dijo, no, a mí tú no me lavas los pies. Jesus Christ also washed feet. And he said, you say that I am Lord, and I am. In your context, it was unthinkable for him to wash feet. That is why Peter reacted like this. A Lord washing the feet of a servant slave? La última cena Jesús los sorprendió y le lavó los pies a todos, incluido Judas. During the Last Supper, Jesus surprised his disciples by washing their feet, an act of humility and service, the example of love, even from Jude. Hermanos, esto es amor al prójimo. Aún sabiendo lo que le iba a hacer, lo trató como uno de los. Even knowing what Judas was planning to do to him, Jesus Christ acted his love and kindness and served him to wash his feet. Pero lo que hizo la cruz fue el amor más sublime que él pudo mostrar, pidiendo perdón aún por aquellos que lo iban a sacrificar. But what Jesus Christ did on the cross, when he says, Father, forgive them, even knowing what they will do to him. Y hay más, mis hermanos, pero con estos ejemplos ilustramos un amor práctico de Jesucristo. And there's more, brothers and sisters, but with these we can illustrate the example of the love of God. Un amor sin importar de dónde sea, de dónde eres, cómo estás, cómo te encuentras. Jesús no hace acepción de personas. In practical compassion of the love for all people, regardless of their social situation, health condition, or past sins. Él dijo, venid a mí los que estén cansados, que yo lo haré descansar. Venid a mí. Cuando ya estemos aquí, Cristo se encargará del resto, pero obedeced al llamado. Venid a mí y pongámonos a cuenta, dice el Señor. And God says, come to me, those who are tired and deceived. Come to me, and I will give them strength. Ustedes saben que Él también dijo que nosotros haremos cosas mayores. La Biblia dice que nosotros haremos cosas mayores, pero los más listos, los más estudiados, ¿qué hacen? Se van por las cosas sobrenaturales, pero por esto no se van. Por este tipo de cosas no la practican, no la quieren practicar, no quieren lavar pies, que le laven los pies. Cuando el maestro, el buen pastor, dejó su trono, su gloria, vino a la tierra, se bajó hasta lo sumo y lavó pies. Y nosotros no queremos lavar pies. Aleluya. And he said that we will do greater things in his name. Many go to the supernaturally when they call, but many will not serve as Jesus served and wash feet of others. Queremos ir a predicar a África, a Europa, a Estados Unidos, cuando todavía no hemos evangelizado nuestro barrio, a nuestros seres queridos. We want to go to mission to Europe or United States when we have yet not evangelized to our neighbor. Por eso dijimos al principio que lo que confesamos tiene que ir en coherencia con lo que practicamos. That's why in the beginning we said, if you say you're a follower of Christ, it has to go according to the practice that you do from Jesus Christ. Lo que yo les voy a leer ahora es algo que va a pasar al final, cuando el Señor esté enjuiciando a las naciones. Hermano, ponme Mateo 25, 34 en adelante. What I'm going to speak right now is what's going to happen when the judgment day comes. Búscalo aquí. Jesús hace mucho énfasis en esto porque Él lo hizo. Y Él quiere que usted y yo lo hagamos. Dice así la palabra de Dios. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino, preparados para vosotros desde la fundación del mundo. Escucha la lista que el Señor da. Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogiste. Tuve desnudo y me cubristeis.
enfermo y me vestisteis, en la cárcel y me viniste a visitar. ¿Ven las cosas que el Señor va a valorar en el juicio final? ¿Ven las cosas que el Señor va a tomar en cuenta cuando nosotros estemos delante de Él y presentemos las obras que hicimos? Do you see the things that God is going to see and look for when we come before judgment to Him? Hay un énfasis en Jesucristo que mostremos amor por el prójimo en estas cosas, primeramente. On words, there is an emphasis that Jesus Christ wants all to help and care for those most in need, both spiritually and physically. Cuando la gente venía a Él enferma, cuando venía a Él con dificultades, el Señor primero le daba palabra, le sanaba su alma antes de darle el beneficio físico. When people came to Jesus sick and suffering, the first thing He did was giving them word for spiritual strength, and then He went to the physical. También fue un ejemplo de misericordia. Tenemos que ser misericordiosos. It was also an example of mercy. El texto dice que teniendo Él misericordia, le hablaba así. Le tocó a los enfermos. Y un montón de cosas que el Señor hizo por misericordia. In a text, Jesus is saying, having mercy on him, He stretched out His hand and touched him and said to him, I will be clean. Lo que realmente, mis hermanos, significa hacer algo bueno, tiene que salir primero del corazón y luego llevarlo a la práctica. Es lo que el Señor hizo. Primero Él lo vio, tuvo misericordia y luego actuó. And that's why Jesus Christ, when He had mercy first, and after line, He did have mercy on him. La verdadera bondad comienza en el corazón y luego se debe reflejar en acciones reales. ¿Cuánto creen eso? Tu bondad, su misericordia nace primeramente del corazón agradecido y luego se convierte en algo práctico. True goodness begins in the heart and then is seen in the real actions. How much do they believe it? When He performed good deeds but do not do it comes from compassionate heart. ¿Por qué, mis hermanos? Porque cuando hacemos acciones y no lo hacemos con un corazón compasivo, es como que si estamos siguiendo un acto religioso. That's why, brothers and sisters, when we perform good deeds but do not do it with a compassionate heart, it's as if we are following some kind of religion just for appearance. Solo por apariencia, solo por apariencia. Y el creyente no debe vivir de apariencia. Although this may make some people feel good in society, they do not live for appearance. We cannot be doing things for appearance. Aunque algunas personas no aplaudan, aunque sea loable ante la sociedad, eso no nos puede mover a hacerlo. Tiene que salir del corazón para que pueda tener resultados espirituales factibles de parte de Dios. Although this may make some people feel good and society may actually applaud it, it lacks genuine spiritual blessing. That is, going good things without having true compassion brings no real spiritual benefits. El mensaje de Jesús en cuanto a la misericordia es claro. Debe ser práctico, no teórico simplemente. Práctico. Jesus' message goes beyond to the theoretical, evidencing His concern for both spiritual and material needs of people. Nosotros tenemos que ser misericordiosos con los demás, ayudando también con nuestros bienes, con aquellas cosas que nosotros podemos, en lo que Dios nos ha bendecido, ser de bendición para otros. As Christians, we have to be sharing material goodness and recognizing that as long as we live in this world, there will be tangled needs, so we must attend them. Jesús dijo en Marcos 14:7, porque a los pobres siempre lo tendréis con vosotros, y cuando le queréis, le podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Jesús hizo énfasis, los pobres siempre estarán con nosotros, pero a Él no. Jesus Christ says, because you will always have the poor with you, and whenever you want, you can do good to them, but you won't always have them. He made emphasis on, you will always have the poor with you, but not me. Recordemos que muchos filántropos, muchas personas adineradas, hacen las cosas pero sin misericordia, donan sus bienes pero sin misericordia, y el favor de Dios a esas personas no le llega porque lo hacen por apariencia, por el qué dirán, por el aplauso.
We all do know that there's rich people that are doing a marvelous donation, but they don't do it with mercy. And if they don't do it with mercy, that work is not acceptable before God. Si en verdad usted y yo estamos siendo guiados por el buen pastor, tenemos que hacerlo como él lo hizo. If we are truly being guided by the hand of the Good Shepherd, how can we stop offering and helping those in need? ¿Cómo podremos nosotros dejar de ofrecer una mano amiga a aquel que lo necesita? No podemos. How can we stop offering a hand to those in need? We cannot do that. El verdadero amor se compadece de la desgracia ajena. The true love sympathize with others people's misfortunes. Ejemplo de consejería y de tolerancia, que hoy escasea esas dos palabras hoy. An example, Tolerancia no hay ninguna. an example of counseling, admirable counseling, and that's two words that we don't see most now. Isaías lo llamó el consejero admirable. Es bueno tener consejeros en el mundo, hermanos que nos aconsejen, profesionales que nos aconsejen, pero tenemos el consejero admirable que no falla. Isaiah called Jesus the admirable counselor. It's good to have a number of human counselors, brothers and sisters, but there is only one admirable counselor. No cabe duda, mis hermanos, que tenemos un pastor, tenemos un Señor, un dueño que es benévolo y consciente con nosotros. We can be glad that we have a brother, a counselor, admirable, that has mercy on us. Porque Él soporta nuestras limitaciones, Él soporta nuestra infalibilidad humana, que podemos fallar. But His support and can have mercy on those when we fail to Him. Pero gracias a ese corazón compasivo, tolerante, Él nos ayuda en nuestras debilidades. But because of that admirable counselor and that merciful heart, He got guidance for us. Hubo una escena donde dos hermanos le llamaron los hijos del trueno, los hijos de la ira, porque eran intolerantes a las personas que venían a Jesús y aquellos que estaban estorbando a Jesús. Ellos quisieron, Señor, quiere que bajemos fuego del cielo y lo consumamos. O sea, estaban actuando, ni el Señor mismo actuaba así, ¿no? Y el Señor le dijo, espera, ¿dónde van? Un poquito de paciencia, un poquito de amor hacia el prójimo. There's a story about two brothers that was running off all those people that came to Lord, and they said, God, Jesus, do you want us to put fire on them so they can go away? And Jesus told them, no, that we have to have love and compassion to the others. Estos dos seguidores de Jesucristo le pidieron que uno quería estar a la derecha y otro a la izquierda cuando Él tuviera su reino. The both of them asked Jesus that one want to be on the right side, the other on the left side when Jesus Christ has His kingdom. Jesús les respondió, para no responder de una manera grosera, ustedes no saben lo que piden. And Jesus Christ told them, you do not know what you are asking. Ellos querían asegurar su posición en el reino futuro de Cristo, pero tenían una mentalidad del reino terrenal, no celestial. They was trying to get a part of the kingdom of Jesus Christ, but they were more of the world kingdom. Jesús podía haberse enojado con ellos, porque ya habían visto muchos milagros, habían visto cómo el Señor actuaba, cómo se comportaba con los demás, cómo servía, pero ellos no habían entendido todavía cómo era el reino que el Señor estaba estableciendo, cómo era el reino que el Señor acercó a ellos. Jesus was an example for them, how He managed or how He walked on this earth having mercy and love to others. But still they didn't understand this. They were only wanting to have peace of the kingdom in heaven. Pero nuestro Señor es paciente, es misericordioso y no actuó como nosotros actuaríamos ante tal situación. Nuestros hijos, muchas veces le dijimos dos cosas y ya no toleramos a la primera, ya nos enfadamos, le chillamos. Nuestro Señor, cuando vio a estos dos pidiendo tal cosa, le dice, no, ustedes no han entendido todavía esto. No han entendido todavía. But Jesus Christ didn't act as us. He didn't act as parents should act with their children and get angry, but He instead showed compassion and love and told them that they do not understand
the work. Primeramente, el tráfico de influencia no existía en el reino del Señor. Las influencias allí no existían. Él le dice, ustedes tienen que aprender como yo lo enseñé. Aquel que quiera ser el primero en el reino futuro deberá ser el último en el reino presente. Aquel que quiera ser el primero en el reino celestial tiene que ser el último en el reino presente. Pero nadie quiere eso. Yo quiero ser primero aquí, ella también. And No, Jesus mis said, hermanos. the one who wants to be the first in the kingdom, the vanir kingdom, should be now the last one in this kingdom. But Ella- no one wants that. No habían entendido nada en 3 años de ministerio caminando con Jesús. No habían entendido nada. Tenían los ojos puestos en un reino terrenal. They have learned nothing of the 3 years walking with Jesus Christ. They did not understand. They only went after the kingdom, the world kingdom. Y muchos, mis hermanos, tienen los ojos puestos en un reino terrenal todavía. No tienen los ojos puestos en el reino de Dios. Y por eso le va la vida como le va. And most of us have our eyes on the world kingdom. We do not have our eyes on the walk and kingdom of Jesus. Yo no sé si usted ha notado en la vida de Cristo que Cristo bajó de lo más sublime hasta lo más bajo. Dejó su trono, su gloria, su estado que estaba con el Padre, se hizo hombre, se encarnó, murió por nosotros hasta los más vil, pero de ahí el Señor lo llevará a una gloria suprema y eterna. Pero nosotros no queremos eso. Queremos estar con el Rey y no queremos pasar todo lo que Él pasó, porque es la manera como Él nos limpia, nos transforma, mis hermanos. We cannot see how high was Jesus Christ in his heavenly kingdom, but he came down to the most less, so he can be a servant and show others. But he will rise again, and he will bring us to his heavenly kingdom, eternal kingdom. Así que la tolerancia, mis hermanos, es parte del llamado. Cuando vemos personas así, seamos tolerantes y veamos este ejemplo como Jesús actuó. Seamos tolerantes, no solamente con nuestra familia, nuestros hijos, también con aquellos que ya deberían ser maestros, pero aún siguen tomando leche. Tenemos que ser tolerantes, es parte de nuestro llamado. That's why we have to use this as an example for us to tolerate when people come that with no knowing, and be also from love and example to others. También fue un ejemplo de comunión, de andar en comunión, de andar juntos, de trabajar en equipo. Siempre trabajó así. Por eso él formó 12 discípulos, mandó a 70 a predicar. Es la visión que tiene el Señor de trabajar unidos, juntos. No existe un cristianismo unicitario. No existe un cristianismo yo trabajo solo y hago las cosas por mi cuenta. No existe eso así. Usted ve a Jesús, en la única parte que usted ve a Jesús solo, fue orando. Y pidió ayuda y no la quisieron ayudar. That's why God has chosen 12 disciples, and he sent 60 of them to go and give the good news. But when it was his time, it was only him who prays. El Señor siempre enfatizó trabajar juntos. Por eso estableció grupos, envió grupos a trabajar juntos. Recordando una vez más a los discípulos que es en unidad. Él dijo, así como el Padre somos uno, que ustedes también sean uno. And that's why Jesus Christ emphasis on us to we be in groups and work together and make that as him and his Father is the goal. You can see what the Father is with God, with Jesus, and Jesus is with God. Si usted quiere ver un ejemplo claro de los resultados de trabajar en comunión y en equipo, lea Romanos 16. Esa carta es preciosa, cómo Pablo se despide, cómo recomienda, cómo habla de sus hermanos que trabajan juntos en el ministerio, cómo exalta esas labores de esas mujeres entregadas. Eso es un trabajo en equipo, un trabajo en comunión. Y Pablo era Pablo, pero necesitó ayuda. Necesitó gente a su lado que esté con él batallando, orando,
yendo, trayendo. Somos una familia, por eso se llama familia de Cristo. Amén. And that we can see in Romans 16, a model of how we can work together as brother and sister, as disciple. So he showed us how to work together and do his will. Jesús fue un hombre muy valiente en su época, porque la familia en la época era aún más fuerte que la de hoy día. Y le rompió esos moldes que existían. Dijo que él vino a traer contienda entre familias. Pero no me malinterprete, es por la fe. Por eso vemos cuando hay familias que uno cree y dos no creen, hay problemas. Hay tira y jala. Pero cuando una familia completa cristiana, hay más armonía. Entonces, nosotros tenemos que evaluar dónde están puestas nuestras preferencias, dónde están puestos nuestros ideales, si en Cristo o en la familia. Y tú tienes que decidir seguir a Cristo o a su familia. Tienen que entender esto bien, mis hermanos, porque es crucial para su salvación. Estamos hablando de ser misericordioso, de ser bondadoso, de ser amoroso. Y si usted no ama a su familia para que se salve, entonces. Amén. Without ceasing to congregate, as many have habit, definitely community and brothers, including the local church. Jesus was a model and to put in practice a large extent. Despite everything, he was a man gifted with great courage. His message broke established molds in families, questioning the relative security of the family styles could provide, when these contrast with eternal security that only our God can truly offer. Let us examine our attitude towards God and ourselves. El mandamiento dice, amarás a tu Dios sobre todas las cosas. Y Dios se encargará de poner todas las cosas en su orden. Por eso cuando Jesús estaba predicando y enseñando a la multitud, fueron a decirle, Jesús, te busca tu padre, tus hermanos y tu madre. Y él dijo, ¿quién es mi madre y quién es mis hermanos? Aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Los que amamos a Jesús nos acerca a hacer la voluntad del Padre, no el parentesco. Si amamos a Jesús, por ende vamos a amar a nuestra familia, obligatoriamente, porque Dios es amor. Amén. No es al revés, porque la familia que no ama a Dios no te va a llevar a amar a Dios, te va a alejar de Dios. Pero si tú amas a Dios primero, Él te va a conducir que tú ames y va a llevar a tu familia que ame a Dios. ¿Ven el orden? Gloria a Jesús. That's why in the first commandment, God put God first, and everything will come in place. An exam of the attitude towards God, and ask ourselves in personal or family, who is my mother and brothers? Those who follow Jesus Christ. What brings us closer to Jesus is doing his will, not kinship. And we have to be concerned when a family is not going after Jesus Christ. He can bring us down. So we have to walk in the light of Jesus. Amén. Fue un ejemplo de enseñanza, excelencia. Fue un maestro excelente. Como enseñó, nosotros tenemos que imitar esa enseñanza de Jesucristo. He was an example in teaching. He was the teacher per excellence. The exercise of the prophetic and pedagogical office formed a substantial part of Jesus' ministry. And we have to carry both verbally and to his own exemplar in our lives. Él usaba las mismas enseñanzas. Él dice que él solía enseñarle. Él usaba una pedagogía, una metodología para enseñar a sus discípulos, a los que le seguían. And the effectiveness of the Christian life, he has learned his disciples the firm example of the same teaching. Nosotros tenemos que mirar con qué autoridad Jesús enseñaba, cómo usaba las parábolas para enseñar a sus discípulos, para que entendieran más el mensaje. No sobreponer cosas externas que en algunas situaciones ayudan, pero no sobreponerlo sobre el evangelio. Otherwise, we have to see the perspective of Christian, how he learns the teaching of the word of God and not use our own opinion. Algo interesante de Jesucristo es que siempre enseñó como hermano, no como Señor, no como maestro. Siempre enseñó con amor, con paciencia, con delicadeza. Jesus, who taught authority and achieved admiration, he always Christian teaching gives with love and. Él nunca abusó de su autoridad y que la tenía. Nunca la usó.
nunca abusó, perdón. He never misused his authority on the teaching of brothers and Otro punto que quiero, con este punto quiero terminar es esta parte de ejemplo de Jesucristo, es ejemplo de evangelizar. ¿Cómo Jesús evangelizaba? ¿Cómo evangelizó Jesús en sus tiempos? With the final, I want to preach this of how Jesus Christ was teaching those time, in which form he was teaching. Jesús abrió su ministerio diciendo, arrepentíos y creed en el evangelio. Jesus Christ started his teaching and to say, repent and believe in the gospel. Jesús siempre usó la palabra de Dios para predicar, para evangelizar. Siempre citaba a los profetas, siempre citaba la palabra de Dios para evangelizar a aquellos que estaban en oscuridad. Jesus Christ always used the word of God to teach and speak so he can help those who was in darkness. También usaba preguntas en el evangelio para que hubiera una interacción entre las personas y que ellos se confrontaran en su corazón y en su mente dónde estaba mal. And he did also use questions so he can communicate with them to have a speak of and knowing where they were standing in the Christian life. También Jesucristo era sereno, no gritaba, no se exaltaba, no chillaba a las personas. Sereno siempre, predicaba con serenidad. ¿Para qué? Para que la persona captara el mensaje. Si usted tuviera la palabra, convertirse es un cambio de mente. Una persona que va errada y cuando escucha la palabra se devuelve y vuelve hacia atrás. Entonces, si a mí me están chillando y gritando, yo no voy a entender lo que me están diciendo. Yo tengo que comprender lo que me están diciendo para yo entender el mensaje de Dios y volverme atrás al lugar correcto. At the same time, the Lord preached with completely serenity, knowing that the crucial point of his message was to call the lost to show them the path of the salvation. Whether they are saved or lost does not depend on him. And he did this with love and mercy, understanding that they will not learn from him screaming, but he did this with love. Jesús dedicó la mayor parte de su vida a evangelizar. ¿Por qué nosotros no lo hacemos como discípulos? ¿Por qué no dedicamos nuestro mayor tiempo a buscar maneras de llegar a las personas? ¿Por qué no? Sí lo hizo. If Jesus, as a teacher, dedicated a good part of his ministry and life to evangelize, why today are we not able to grant him the supremacy to the message of salvation and share this with others? Lo más importante, amor por la palabra de Dios. Amor por la palabra de Dios. Sin palabra no hay salvación. Sin palabra no hay convencimiento de pecados. Sin palabra de Dios no hay guía, no hay dirección, no hay norte. Estamos perdidos. Por eso siempre citaba la palabra de Dios. Escrito está. La palabra dice. En todo siempre mencionaba la palabra de Dios. And that's why we have to have love for the word of God. So how can we teach the good news if we don't have the teaching? And it can be completed if you have the love for the word of God. El Señor le dice a los saduceos, que eran quienes tenían el liderazgo de las leyes judías de la época, le dice, no erréis por esto, porque ustedes ignoran las escrituras. Los líderes religiosos de Israel ignoraban las escrituras y Cristo le dice, no erréis, ustedes no conocen las escrituras. And it's impossible that they have errors in the made of fact and continue to be made in the Christian environments. They're large from the biblical ignorance that was possessed. We are not talking about knowledge, knowing the Bible by heart, but every basic of the Christian doctrine. There is no error. La ignorancia de la comprensión de la palabra de Dios no es compatible con una vida cristiana. Nadie puede decir que es un creyente fiel y verdadero si desconoce las escrituras. Si no escudriña, si no lee, si no medita, si no va a los textos bíblicos cuando algo le es raro, tienes que saber las escrituras. Porque esa es nuestra fuente, ese es nuestro manual de vida. ¿Cómo nos guiamos si no la conocemos? Si no conocemos al maestro, ¿cómo nos guiamos, mis hermanos? No hay manera, no hay forma. Así que la ignorancia no es compatible con una vida cristiana. That's why us as Christian environment, we have to be and talking about the knowing the educate of the Bible by heart. It's not a reference of the educate, understanding of the explicit message of God, because this is our book of knowledge where we should have
follow, so we have the experience and knowledge of the Word of God. Pero si usted decide buscar a Dios, someterse, escudriñar a Dios, tienen que someterse a la voluntad de Dios, porque este libro son puras letras, pero sin la ayuda del Señor y la revelación, usted solamente va a saber letras, porque las profundidades de Dios solamente Él la conoce, y quien la revela es su propio espíritu. Y cosas que usted lee aquí, pero cuando el Señor se las reveló, usted dice, wow, ¿y eso estaba ahí? Sí, estaba ahí, y siguen estando, y estarán, y siempre estarán por la eternidad. Y hay más cosas, porque dice, cosas profundas que tú no conoces que yo te voy a mostrar, pero ven a mí, y verás lo que yo te voy a mostrar. And that's why you don't have to look so very hard to realize that the book of God is the Word, and we cannot know the Word if we don't emphasize to learn and study this. It has a deepness that we don't understand. And to have the importance of the knowledge of the scriptures, we have to have the firm foundation established of the Word. That is when you study it by faith, and God will store, the Spirit of God will help us to learn this. Las enseñanzas de Jesucristo estaban arraizadas profundamente en la palabra de Dios. Por eso Él citaba constantemente a los profetas, siempre citaba la voluntad de mi Padre, siempre citaba escrito está, siempre dice, la Biblia dice, ustedes dicen que la Biblia dice, siempre mencionaba las escrituras para sus argumentos, para defenderse. Todo está en las escrituras, mis hermanos. Todo está aquí, no hay que buscar en otro sitio. Si alguien le viene con algo diferente, un evangelio nuevo, como dice Pablo, eso es doctrina del diablo. Todo está aquí en la palabra de Dios. No hay que buscar fuera de aquí. Que tengamos que buscar hombres que Dios ha usado para que nos esclarecen cosas que son profundas, para que nos expliquen textos, para que nos expliquen contextos. Ok, pero tiene que estar todo en base a las escrituras. And Jesus had the good sense as well as the courage to confront religious leaders with their biblical ignorance, and letting us not be surprised. Sometimes his disciples will have to do it too. But Jesus has the knowledge that the Word of God is the authority, and to defend the truth always with grace and meekness. And only the Word of God has the power. Denme 5 minutos más, por favor, mis hermanos. Give me 5 Nadie, minutes more. nadie tiene el derecho de enseñar algo que no tenga base sólida en las escrituras. Nadie tiene el derecho. El Señor, Nobody has the right to teach something that is not in the biblical. cualquier afirmación que alguien le traiga a usted tiene que estar fundamentada en las escrituras, que se le explique con la base bíblica. El viernes tuvimos un estudio precioso con el pastor Francisco, y siempre fue en las escrituras, buscando las escrituras para afirmar una verdad. Por eso que el Señor al final dirá, nunca os conocí hacedores de maldad, aunque hicieron muchas cosas en mi nombre, pero lo hicieron para ustedes, no para mí. So in every Bible study that you may apply, always see that they have the doctrinal statement, that they go to the Word of God. We are studying a word with Pastor Francisco, and he always goes to the Word. That meaning that we go always after the Word of God and not his own opinion. Mire qué interesante, mis hermanos. Cuando usted ama la palabra de Dios, usted va a hacer la voluntad de Dios. Mire qué interesante. Cuando usted ama la palabra de Dios, usted va a hacer la voluntad de Dios, porque usted va a escuchar la voz de Dios hablándole que haga tal cosa. So when you have the love to God, you will do the purpose of God. So if you want to do the purpose of God, you will do the Word of God. Jesús se entregó enteramente. Fue un siervo entregado en todo. No escatimó nada. Y Él espera lo mismo de nosotros, mis hermanos. Jesus Christ gave everything for the Lord. He gave everything for his sacrifice. Él dijo en Marcos 10:45 que yo no he venido para que me sirvan, yo he venido a servir. Yo he venido a servir, dijo Jesucristo. Yo he venido a servir, no para que me sirvan. Jesus Christ told his followers, "Why I did not come to be served, but to serve." In Mark 10:45, his statement, "I did not come to be served, but to serve." Y Él lo demostró en carne. Él lo demostró, mis hermanos. Ese es el ejemplo que tenemos que imitar. Una entrega total para Dios. Una entrega total para Dios. Yo siempre he dicho que es bueno de gastarse en el Señor porque hay recompensas eternas. Si usted se desgasta para el mundo, aquí tendrá lo que tenga que tener, pero en el reino no va a tener nada.
cero. Trabaje para el reino. El Señor le dijo a los fariseos, ustedes pueden hacer una cosa y la otra, pero no pueden dejar de hacer una cosa y hacer la otra. Cuando hablaba de las ofrendas hacia los padres. Ustedes pueden ofrendar a los padres, pero también den la ofrenda del Señor. Nosotros también lo podemos hacer lo mismo. Trabajar aquí, cuidar a nuestra familia, a la iglesia y todo, pero sin descuidar el reino. Lo que pasa es que si no organizamos bien las cosas, nos va a faltar tiempo. Y todos tenemos 24 horas. No. For Aquí está- anyone who considers themselves a Christian, the most important aspiration should be to serve God and others in the same way that Jesus did. The lesson we have learned today should make us think properly about our daily task. However, it is crucial to spend our time meaningfully on eternal matters, since the harvest in heaven will be dependent largely on the labor here on earth. That's why we have to work and do our labor here on earth, because our harvest is in heaven. Es importante, mis hermanos, que actuemos según el llamado bíblico y el ejemplo que de Jesús nos ha dejado. Mis acciones van a reflejar el nivel de entendimiento y de comprensión que yo tengo de Jesús. Se va a reflejar. Se va a reflejar. So that's why we have to do the word of God and walk like Jesus did, because I will be a reflection. We will be the reflection of what we learn and study of the word of God, and it will reflect on others. Tenemos que entender que es por su gracia, es por su poder, es con su fuerza que hacemos lo que hacemos. Siempre tenemos que depender de Cristo, siempre. El propósito de la vida es ser como Cristo, es nuestro ideal, ser como Cristo. Pablo exhortaba siempre esas cosas a las iglesias. Sean como Cristo, anhelo que sean conducidos como Cristo, que se parezcan a Cristo. The purpose in the Christian life is to be like Christ. As the Apostle Paul exhorts and desire for Christ to be formed in the believers, and the internal transformation is crucial to adequately reflect the model of Jesus Christ. Be as Jesus Christ, follow his footsteps, look like Jesus Christ. Esto citaba al principio, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Si nuestras vidas, tenemos que examinar nuestras vidas, a ver cómo estamos andando, si nos estamos pareciendo a Jesús, si estamos caminando como Jesús, si estamos haciendo el esfuerzo que Jesús quiere que nosotros caminemos. Tenemos que examinarnos constantemente. In the verse of 1 John 2:6, he says, "He who says that he abides in him must walk as he walked." Si no lo estamos haciendo, mis hermanos, arrepintámonos. Pidamos perdón al Señor y que nos ayude a hacer su voluntad. Y dejar lo que estamos haciendo mal, porque entonces ¿de qué sentido tiene? Reconocer que lo estamos haciendo mal y seguir haciendo lo malo. No, si no lo estoy haciendo como Él, pida fuerza al Señor. Pida fuerza al Señor. If we are not applying the word of God and we are not living his footsteps, just repent from it and confess our guilt, because he is our strength and he will help us to overcome this. Amado hermano, amado amigo que nos escucha hoy, si hemos recibido el llamado, el mensaje, la guía de parte del Señor, no sigamos rechazando la voz del Espíritu. Andemos como Jesús. Dear brothers and sisters, if you have received the call of follow Jesus, do not resist the Spirit and consider the proposal well, because being a disciple of Christ is the most important decision we can make in our passage to the temporal world. Ahora sí quiero que me respondan las preguntas que le hice al inicio. Y le voy a dejar un desafío en su mente. Now you can answer the questions I had in the beginning, and it will leave you a message in your minds. ¿Es creyente o es discípulo? Are you a believer or are you a follower of No Jesus es lo Christ? mismo. Los creyentes son los que profesan que creen en Dios. Los discípulos son los que siguen a Jesús y lo imitan. ¿Ven? It's not the same to be a believer of God that says that he believes in Jesus Christ, that a disciple who works and acts like Jesus Christ. La Biblia dice en Santiago que los demonios creen y tiemblan. Y hay creyentes que creen y no tiemblan. Y el infierno está lleno de gente que han creído. Somos llamados a ser
discípulos, no creyentes. Él dijo, id y haced discípulos, no creyentes. Discípulo es el que sigue a su maestro, lo imita, le obedece y hace su voluntad. Mis hermanos, vamos a orar. The Bible, Hoy, perdón. the Bible says the demons believe and tremble. That is, and they believe, but they are not safe, and many believers do not even tremble. Therefore, hell is fulfilled with believers who believe but didn't walk the walk of God. We are called to make non-believing disciples. It is a fashion to be Sunday Christian, but they have entered in the mechanism to come into the service activities and comfortable way. We cannot and must do more for Christ. Let's pray. Es una urgencia para lo que se avecina, mis hermanos, y el Señor necesita discípulos valientes que prediquen el Evangelio. Señor, te damos gracias, Padre, una vez más por darme la oportunidad, a mis hermanos por ser paciente y tolerarme hoy, Señor, esta palabra que yo les he traído, Dios mío, de parte tuya, Señor Jesús. Agradezco tu amor, tu dirección, tu cuidado, Padre, que tú tienes para con nosotros. Todas esas virtudes, Padre, que tú has mostrado para con tu pueblo cuando estuviste en tierra, Señor. Y lo sigue teniendo con nosotros, ese Dios, ese buen pastor, ese Dios de amor, ese Dios misericordioso, ese Dios compasivo, ese Dios tolerante. Gracias, Señor, porque ¿qué haríamos sin ti, Señor? Te pedimos, Señor, y te rogamos que nos ayudes a andar como tú anduviste, Padre. Que nos ayude a tener ese amor incondicional, como cantábamos, Señor, a ser discípulos y no creyentes, a ser entregados, dedicados, Señor, a todo lo que concierne a ti, Padre. Entendiendo que esto es de vida o muerte, porque lo que está en juego es nuestra salvación, nuestro descanso eterno, Padre. Y ayúdanos, Señor, a no quedarnos con esa información, con esa revelación que tú nos has dado, sino también a llevarla a los demás y hacerles saber que se encuentran perdidos, que se encuentran navegando en un mundo que no tiene destino, que está perdido desde antes de la fundación. Te rogamos, Señor, que nos dé palabra, que nos dé sabiduría, Señor, y que nos dé esas herramientas que tú usaste cuando estuviste aquí con nosotros para evangelizar, para predicar en amor, y hacer condescendiente con nuestros hermanos en sus necesidades, en sus aflicciones, Padre eterno. Te rogamos todo eso, Señor. Te abogamos tu palabra que nos dice, Señor, que aquel que esté falto de sabiduría, que la pida a ti y tú la darás en abundancia, Señor. Por eso te pido que tú hoy nos llenes de sabiduría, Señor, pero sabiduría de lo alto, Padre. Sabiduría que sepa discernir, que sepa administrar los dones de manera correcta, Padre. Que tú levantes hombres y mujeres dispuestos, entregados, Señor, que lleven tu palabra y lo exalten en todo lo alto, Señor. Pues gracias y te agradezco todo esto, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermano, Dios le bendiga, Dios le guarde.